Me puse la máscara sobre la nariz y detuve la música mientras el auto se detenía junto a la acera frente a mi departamento, levantando una nube de nieve sucia que las máquinas quitanieves habían amontonado a lo largo de las calles. Era un sedán rojo con las ventanas ligeramente tintadas y uno de esos adornos de hula danzantes en el centro del tablero, similar al que se mostraba en mi pantalla. Me estremecí y murmuré de irritación por las motas de nieve embarrada que ahora salpicaban mis jeans, y caminé con cuidado a través del montículo mientras rodeaba la parte trasera del auto. Sabía que no debía entrar al vehículo sin confirmarlo primero. Había oído historias de terror sobre mujeres que se subían al Uber o Lyft equivocado y se quedaban atrapadas en un coche con algún maníaco, y había adoptado la costumbre de comprobarlo siempre antes de subirme. Entrecerré los ojos y miré entre la aplicación de viajes compartidos abierta en mi teléfono y la matrícula debajo del maletero, bajo la luz de la singular farola de la calle de este lado, para confirmar que de hecho eran la misma. El óxido rojo se derramaba desde el fondo del maletero y las escamas manchaban la parte superior de la matrícula. Una brisa me provocó otro escalofrío helado y me apresuré a abrir la puerta trasera opuesta al lado del conductor mientras me deslizaba hacia el interior del vehículo. «Hola», resoplé con esfuerzo, haciendo todo lo posible por quitarme un poco de nieve de la bota al entrar. «¿Jonathan?» Decidí que los había limpiado lo mejor que pude y me di la vuelta, metiendo las piernas en el coche mientras me sentaba erguida, centrando toda mi atención en el conductor por primera vez. Él asintió. Su largo cabello grasiento se balanceó sobre sus hombros con el movimiento. Me miró por un momento en el espejo retrovisor y no pude evitar moverme. Algo en la extraña mirada en sus ojos me hizo sentir un poco incómoda. Incluso con la máscara que cubría la mitad de su rostro, una máscara quirúrgica manchada que parecía haber estado en uso desde el comienzo de la pandemia, había algo hueco, pero extrañamente siniestro en su mirada vacía. Por un momento consideré pensar en alguna excusa para volver adentro y llamar a otro viaje, pero un vistazo rápido a la hora me hizo darme cuenta de que ya iba a llegar tarde. Mi jefe era un imbécil y había tenido una serie de comienzos tarde durante todo el año desde que mi auto se había estropeado. Realmente no podía empeorar esto. Respiré hondo, agarrando el gas pimienta de mis llaves para reafirmarme mientras cerraba la puerta. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando el olor del auto golpeó mi nariz, y casi salgo de ahí sola. Estaba segura de que el hombre debió haber notado mi reacción mientras miraba por el espejo retrovisor, pero no me importó porque estaba más concentrada en no ahogarme de forma audible. Olía como un baño público y no podía entender cómo ni por qué había dejado que alguien entrara en su coche de esa manera. En un instante adelantó el coche hacia la carretera que salía de la ciudad hacia mi trabajo. Trabajo como camarera en un bar de mala muerte, club de striptease local en las afueras de la ciudad, a 15 minutos de mi casa. Tenía coche, o lo tenía antes de sufrir un accidente durante la pandemia, y con el trabajo lento, había sido una lucha ahorrar para las reparaciones. Así que por el momento, eran aplicaciones de viajes compartidos y conversaciones incómodas. Luché contra el impulso de ponerme cómoda y acomodarme para navegar por las redes sociales o escuchar un podcast. Mi señal móvil era irregular en estas zonas y rápidamente me estaba quedando sin datos para el mes, así que cualquier streaming estaba fuera de cuestión. Diablos, incluso intentar seguir el progreso de mi viaje en la aplicación era casi imposible con mi teléfono. La imagen del auto generalmente se congelaba en la última carretera donde había internet. Además, algo en el hombre exigía que mantuviera la guardia en alto. Una extraña sensación de inquietud se sembró en mí al verlo, y recé para que los segundos pasaran más rápido. Observé su teléfono, haciendo mi mejor esfuerzo, aunque probablemente sin ser sigiloso, mientras trataba de asegurarme de que no se desviara del camino. Mientras miraba su pantalla, miraba mi teléfono cada pocos segundos para tratar de parecer menos nervioso. De vez en cuando tenía esa extraña sensación de hormigueo en la nuca, la sensación de que me estaban observando y desde mi periferia. Estaba seguro de que podía verlo observándome atentamente a través del espejo retrovisor, solo para que levantara la vista y encontrara su atención enfocada en la carretera que tenía por delante. A pesar de mi mejor intento, no podía superar el olor. Apestaba,
y no podía entender cómo Jonathan no reaccionaba. Estaba tratando de reunir el coraje para pedirle que bajara la ventanilla sin parecer grosero cuando de repente habló. Su voz era baja y ronca mientras leía el nombre de mi bar en voz alta. «¿Qué estás haciendo en un lugar así a una hora como esta?», preguntó, la pregunta carente de cualquier atisbo de preocupación genuina. «Es tarde, casi medianoche». Golpeó la hora en el tablero. «¿Alguien te espera?». La pregunta me provocó un escalofrío en la espalda y pude sentir que se me erizaban los pelos de la nuca por su naturaleza inquisitiva. «Sí, mi novio», respondí, demasiado rápido. Agradecí a Dios por la máscara, segura de que pero él podía ver la mentira en mi cara. Incluso con eso, no estaba segura de que no pudiera verla mientras miraba por el espejo retrovisor. Miré por la ventana a mi lado. Estábamos en la autopista cerca de mi trabajo, a unos 10 minutos de distancia, la carretera vacía y los árboles pasando a toda velocidad. Podría pedirle que me dejara salir, pero esa era una perspectiva aterradora en sí misma, y el hecho de que la carretera estuviera casi vacía a esta hora tardía hacía que la idea fuera aún más incómoda. Contuve un suspiro. Nos estábamos acercando a mi trabajo, y él parecía estar siguiendo el GPS. Agarré el aerosol de pimienta para asegurarme y decidí que podría superar el resto del viaje. No es que no hubiera tenido 1 o 2 conductores espeluznantes antes, pero siempre había llegado a mi destino sano y salvo. Todavía no había habido nada que me dijera que Jonathan no era nada más que un tipo normal y corriente. Estaba segura de que podría soportar 10 minutos más de inquietud, en lugar de quedarme varada al costado de la carretera por la noche. Aún así, su pregunta y mi respuesta repentina me habían puesto nerviosa, y se me ocurrió una idea. Revisé mis contactos hasta que encontré a Tyrell, mi compañero de trabajo y el guardia de seguridad nocturno del bar. Era lo más parecido a un amigo que tenía, y un veterano alto e imponente. El teléfono sonó 1, 2, varias veces, mientras suplicaba mentalmente una respuesta. «Hola, soy Tyrell». Mi corazón dio un vuelco. «Hola a ti, soy». «Lo siento, no pude atender tu llamada. Deja un mensaje, e intentaré comunicarme contigo». Se desplomó en el siguiente instante. Aunque sus ojos permanecieron en la carretera, casi podía sentir que la atención del hombre estaba completamente en mí. «Estoy en camino». Traté de continuar sin problemas, tropezando con mis palabras a pesar de mí misma mientras hablaba. «Necesitaré ayuda para llevar esas cosas adentro desde atrás, así que si pudieras venir a ayudarme, sería genial». Hice una pausa, con el corazón en la garganta, mientras nos mirábamos en el espejo. El aire zumbaba con una tensión palpable y de repente se sintió muy sofocante debajo de la máscara, mientras intentaba respirar normalmente. Ese hedor, Dios, ¿de dónde venía? Se aferraba al aire y asaltaba mis sentidos con cada respiración, y mis ojos se llenaron de lágrimas. «Ok, adiós», murmuré en el teléfono al darme cuenta de que se suponía que estaba en una llamada. Había estado tan distraída que mi atención se había desviado tanto de la carretera como del teléfono de Jonathan. Apenas me di cuenta de que nos habíamos desviado de mi camino reconocido en algún momento, aparentemente girando hacia una de las muchas rutas secundarias en el camino. Pude ver el icono en su pantalla congelarse mientras la aplicación recalculaba la ruta, encontrando un nuevo camino hacia mi trabajo, que él ignoró y continuó hacia adelante. Creo que deberías haberte quedado en la interestatal. Es la forma más rápida y mi novio ya me estaba esperando, así que... Jonathan se rió para sí mismo. «Es un atajo», murmuró. Luego, con un clic, apagó la pantalla de su teléfono, lo sacó de su soporte en el centro del tablero y lo deslizó en el bolsillo de su abrigo debajo de otra cosa. Mi corazón se desplomó como si estuviera en caída libre. Se rió para sí mismo como si hubiera contado un chiste privado, y con una especie de ocio fingido y extraño, comenzó a tamborilear con los dedos sobre el volante, tarareando desafinadamente en voz alta. Mi cabeza dio vueltas. Una sensación de surrealismo zumbaba en el aire mientras mi estómago se hundía al ver que la pantalla de su teléfono se ponía negra. Podía verificar nuestro progreso desde la aplicación. Eso lo sabía, pero algo me decía que no era necesario. Todo en la forma en que lo había dicho, y el hecho de que había apagado el teléfono, me decían que no se dirigía al bar. Miré el teléfono, intentando desesperadamente parecer imperturbable,
Aunque estaba segura de que mi corazón debía de haber sido audible por encima del silencio en el auto y el leve crujido de los caminos de grava bajo los neumáticos. Mientras veía que nuestro auto se desviaba más allá de cualquier camino reconocido hacia mi trabajo, se me encendió una luz cuando noté algo con el rabillo del ojo. La imagen del conductor, Jonathan. Respiré profundamente. No había prestado suficiente atención. Había comprobado la matrícula, siempre comprobaba la matrícula, pero eso no era suficiente. En mi prisa, me había olvidado de comprobar que el conductor de la aplicación era el que estaba sentado en el asiento delantero. Mientras miraba la pantalla, mis manos comenzaron a temblar. No importaba cuánto intentara detenerlo, mientras un terror frío comenzaba a invadirme. Mis ojos se movieron lentamente de mi teléfono al hombre en el asiento delantero y, para mi horror, pude ver que todavía me estaba mirando por el espejo. No era el conductor correcto. El hombre en mi pantalla, Jonathan, era un caballero mayor de aspecto amable, lo suficientemente mayor como para ser mi abuelo, con piel bronceada y cabello corto y gris cortado prolijamente. Muy diferente del personaje extraño y astuto con el que ahora estaba solo en el auto. Mi mente corría a toda velocidad mientras mi corazón latía dolorosamente contra el interior de mi pecho. Quería llamar a la policía, pero la idea me asustaba por la misma razón que pedirle que se detuviera antes. La escalada. Tuve la clara sensación de que el hombre no se encontraba bien y probablemente peligroso. Podía responder a mis intentos de llamarlo con una violencia más inmediata. Mierda. Quería vomitar. Había escuchado 1 o 2 podcasts sobre crímenes reales en mi vida y estaba empezando a sentirme cada vez más como si estuviera apareciendo en uno. Casi podía oírlos narrando mi desaparición, describiendo con una voz espeluznante ensayada cómo me había distraído y me había adentrado en un último viaje de pesadilla. Mis pensamientos estaban plagados de todas las cosas que no había hecho, ya sea porque las pospuse hasta una fecha futura nebulosa, o simplemente porque no podía debido a la vida. Había tantas cosas que quería hacer. Estaba tan atrapada en una horrible fantasía que tardé en darme cuenta de que el auto estaba disminuyendo la velocidad, acercándose al costado de la carretera sin marcar. El golpeteo en mi pecho se intensificó violentamente cuando vi sus ojos en el espejo y encontré una mirada de alegría depredadora brillando en ellos. Yo. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Me mordí la lengua furiosamente por lo débil que sonaba en ese momento, el miedo audible en mi voz mientras tropezaba con mis palabras. El silencio en el auto se sentía sofocante, junto con ese olor. Dios, ¿qué era eso? Entre el puro terror que sentí y el asco que ese horrible hedor se formó en mí, estaba segura si iba a vomitar o desmayarme. Era como el hedor de heces y sangre y no sabía cómo lo había pasado por alto antes. El olor a sangre, claro como el día ahora que lo notaba, estaba presente entre ese hedor desconocido. El pánico animal se apoderó de mí, una sensación premonitoria de que algo malo había sucedido en este auto, probablemente muy recientemente retorciendo mi estómago. ¿Por qué te detienes?, pregunté, haciendo mi mejor esfuerzo para sonar firme en mi pregunta. Se rió, tratando de ocultarlo, sofocándolo a medias en un ataque de tos falso. Hay algo que tengo que mostrarte. Mira. Me hizo una seña para que me acercara y señaló a lo lejos algo que no podía ver desde el asiento trasero, indicándome que me inclinara hacia el frente del auto con él. Está justo ahí, solo estoy, mostrándole a la gente, solo mira, ven aquí para que puedas ver. Un escalofrío nauseabundo me puso los pelos de punta en la espalda. Me hizo otra seña para que me acercara, indicando el espacio en la consola a su lado, justo al alcance de la mano. Puedo verlo desde aquí. Mentí, incapaz de distinguir lo que estaba señalando entre los árboles, sin querer apartar la vista de él por mucho tiempo. Suspiró y murmuró algo, riéndose para sí mismo nuevamente como si estuviera contando un chiste maravilloso. Ven a mirar, será rápido, luego te llevaré de regreso al trabajo. No sabía qué hacer. Algo me hizo sentir que rechazar de plano su invitación podría hacer que las cosas se descontrolaran aún más rápido. Pero no estaba dispuesta a dejar la pequeña seguridad que me ofrecía el auto a pedido suyo para seguir a este tipo extraño hacia el bosque. Cualquier duda de que él tenía intenciones horribles había desaparecido casi por completo con su falta de voluntad para escuchar cuando yo estaba claramente asustada. El maldito enfermo estaba disfrutando esto.
Creo que lo veo bien aquí realmente, dije, trabajando en mi cinturón de seguridad con una mano, abriendo la aplicación del teléfono para marcar el 911 con la otra, agradecida de que todavía estuviera riéndose para sí mismo, mirando el camino oscuro que tenía por delante. No, creo que realmente deberías salir. Puedo ayudarte si quieres. Se giró para mirarme y en sus ojos no vi nada más que veneno y alegría que era depredadora y serpenteante. Podría haberme desmayado por la enorme ola de emoción que me golpeó, el miedo y la adrenalina luchando por dominar mientras quemaban mis venas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Dios quería que no lo hicieran, pero no pude evitarlo, y vi que incluso debajo de la sucia máscara, su sonrisa se ensanchaba, sus ojos se entrecerraban con humor. Se dio la vuelta, deslizando una mano en el bolsillo de su gran chaqueta, mientras colocaba la otra en el picaporte de su puerta. En mi cabeza podía verme muriendo de 1000 formas horribles, arrastrado a vivir el final rápido y violento de mi vida en algún maldito bosque. Casi podía verme allí tendido, la vida desapareciendo de mis ojos mientras me congelaba con la noche, a merced de los elementos de la naturaleza y la descomposición hasta que algún pobre imbécil me encontrara. De la turbia niebla de horror que se aferraba a mí, tal vez impulsada por ese pensamiento, surgió una idea. Probablemente no era buena, y pude imaginar de inmediato las muchas formas en que solo podría acelerar mi muerte, pero era una idea de todos modos. Podía luchar, pero dudaba de que ganara. Podía usar mi gas pimienta, pero ¿y luego qué? A menos que pudiera dominarlo lo suficiente para sacarlo del auto, estaría corriendo por una carretera vacía esperando a la policía, y estaba bastante segura de que se recuperaría y llegaría a mí mucho antes que ellos. Era arriesgado, pero esto si funcionaba, podría ofrecerme un escape de la pesadilla en la que me encontraba. Sí, vale, suena genial. Intenté sonar convincentemente interesada, fallando incluso para mí misma, mientras agarraba la manija de la puerta. Tragué saliva, sintiéndome casi mareada por la ansiedad mientras me miraba a través del espejo, con los ojos entrecerrados. Aún así, parecía que mi respuesta fue suficiente para él. Supongo que si fuese real o no, ambos sabíamos que no tenía otra opción. Murmurando una oración silenciosa por primera vez en años, abrí la puerta y salí del auto. Puse el seguro y luego la cerré detrás de mí. El sonido resonó con una finalidad potencial. El aire de la noche era cortante, gélido con una brisa obstinada que me hacía sentir hormigueo. Tenía que ser rápida. Me alejé de la puerta, acercándome al lado del pasajero y mirando en la dirección que él había señalado, lo que confirmó mi sospecha. No había nada allí afuera, nada más que árboles y más árboles. Escuché que la puerta del lado del conductor se abría y se cerraba detrás de mí, y me di vuelta para verlo rodeando el auto. Era alto, más alto de lo que esperaba por su posición sentada. Sus piernas proyectaban sombras largas cuando pasaba por los faros del auto. Mi corazón latía con fuerza y por un momento mi cuerpo pareció quedarse atrás antes de que una parte animal de mí gritara para moverse. La adrenalina me impulsaba a seguir adelante. Agarré la manija de la puerta, la abrí tan rápido como pude y me lancé adentro. Eché un vistazo rápido por el parabrisas y lo vi congelarse, luego detenerse, golpeando ambas manos contra el capó del auto con un ruido sordo y una mirada de furia en sus ojos, empeorada por la sombra que proyectaban los faros. Mientras lo hacía, algo en su mano captó la luz y lanzó un destello. Tenía un cuchillo, una hoja larga digna de algún tipo de carnicero, ya utilizada por lo que parecía. «Sal del auto, maldita perra, te voy a destripar si no abres esta puerta», gritó, un sonido muy parecido al de un animal furioso, y se apresuró a ir a la puerta del lado del pasajero. Cerré la puerta con llave tan rápido como pude, retrocediendo rápidamente lejos de la ventana, mientras golpeaba los puños contra el vidrio, que se agrietó ligeramente donde la empuñadura de la hoja hizo contacto. Grité un sonido casi desconocido de mi propia boca, mientras él golpeaba la ventana con los puños de nuevo en un ataque de rabia. Me miró, con los ojos casi desorbitados por la ira, las venas visibles en su pálido cuello, luego miró la puerta por la que acababa de salir y tiró rápidamente de la manija. La había cerrado con llave. La sensación de alivio por mi previsión fue como un bálsamo para una herida abierta, solo para ser reemplazada cuando lo vi comenzar a rodear la parte trasera del auto. No había cerrado con llave la otra puerta.
Joder, no, grité, mi voz ronca por el pánico y el desafío. Me arrastré sobre la consola central, golpeando dolorosamente mi pierna contra ella en el proceso, mientras me lanzaba desesperadamente hacia la cerradura eléctrica de la puerta del lado del conductor. Nuestras manos hicieron contacto al mismo tiempo, la suya en la manija, la mía en el botón, la diferencia de una fracción de segundo en el tiempo que lleva tirar de una manija, en comparación con apretar un botón, la diferencia entre la vida y la muerte. Las puertas se cerraron con un clic satisfactorio. Y me di vuelta para ver que los ojos del hombre que no era Jonathan se abrían con una mirada de furia, conmoción y preocupación. Se echó hacia atrás y pateó la ventanilla del lado del conductor con tanta fuerza que su pierna la atravesó. La parte inferior de su bota a apenas 1 pulgada de mi cara, pero no logró romperla por completo. Se esforzó un momento para liberar su pierna, murmurando una serie de improperios y amenazas hacia mí, mientras tiraba del vidrio que rasgó las perneras de sus jeans manchados y sacó cantidades nauseabundas de sangre en el proceso. La conmoción me mantuvo en mi lugar por un momento, mientras intentaba parpadear para volver a la acción. Mis ojos se posaron en las llaves, todavía en el encendido, y miré hacia atrás al hombre que intentaba sacar su pierna de la ventana. Me miró con odio en sus ojos, agarrando la cuchilla manchada en su mano con los nudillos blancos. «Te voy a matar, joder, Tracy». Me estremecí de alguna manera, más que nada a oírle decir mi nombre, y me pregunté durante unos momentos horrorosos cómo lo había hecho antes de que me diera cuenta de que tenía acceso a la aplicación. Había estado hablando por teléfono con Jonathan y habría visto el nombre del pasajero. Gimió de esfuerzo mientras tiraba, liberando su pierna hasta el tobillo. «Voy a meter la mano en ese coche y cortarte como...». Ya había oído suficiente. «Ven, déjame ayudarte». Saqué el coche de la posición de estacionamiento a la de conducción y pisé el acelerador. «No, para, joder». Sus palabras se interrumpieron cuando el coche cogió velocidad. Se oyó un crujido repugnante y un chorro de sangre y cristales rotos cuando la mayor parte de la ventanilla cedió y la pierna del hombre chocó contra el chasis del coche a una velocidad devastadora. Su rugido de dolor apenas se oía por encima del rugido del motor mientras yo aceleraba por el camino de grava. Frené a unos cientos de pies de altura y miré el mapa de la aplicación de viajes compartidos que todavía estaba abierta en mi teléfono. La carretera era un callejón sin salida. Tendría que dar la vuelta. Maniobré el coche lo más rápido que pude, desesperado por no salirme de la carretera y caer en una zanja. Los faros iluminaron la carretera y miré hacia afuera esperando ver al hombre que me perseguía, arrastrándose hacia adelante si era necesario con la espada en la mano. Pero la carretera estaba vacía. No había nada que indicara siquiera que hubiera estado allí, salvo un montón de vidrio en la carretera y algo de sangre. «A la mierda con esto», suspiré, todavía prácticamente hiperventilando. Entré en pánico y pisé el acelerador. La carretera estaba oscura, iluminada solo por la luz del coche, pero no bajé la velocidad hasta que llegué a la carretera principal. Asustada, como si de alguna manera estuviera segura de que el hombre me seguiría a pie, sin importar lo improbable que fuera eso ahora. El rugido del motor se desvaneció en el caos general de mis pensamientos. Los sonidos a mi alrededor parecían hacer eco mientras miraba fijamente la carretera que tenía por delante, riendo y llorando para mí misma. Estoy segura de que habría parecido una maníaca cualquiera que me viera, pero la carretera estaba prácticamente vacía. Empecé a temblar cuando la adrenalina empezó a desaparecer. Mi estómago rugió siniestramente con la repentina náusea que sentí cuando la realidad se impuso. Casi había muerto esa noche. Apreté el acelerador y me di cuenta de que estaba a punto de llegar a los 100 km/h. Busqué el teléfono y marqué el 911. Mientras hablaba con la operadora y le contaba mi experiencia, lo mejor que podía en mi estado, recibí una llamada de Tyrell, seguida de una larga serie de mensajes de texto preguntándome si estaba bien. Al parecer, en los mensajes de voz había sonado tan asustada como me había sentido. Y me dio un extraño escalofrío en la espalda saber que ese hombre me había oído así. Respiraba rápido y con dificultad, y casi me atraganté una vez más por ese hedor pútrido, mientras bajaba todas las demás ventanillas para intentar limpiar el coche de él. Casi había pensado que venía del falso conductor, pero ahora que se había ido, estaba segura de que debía haber algo más.
Empezó a surgir una curiosidad morbosa con algo parecido a una terrible comprensión. Había terminado con la operadora cuando entré al estacionamiento del bar. Había enviado a algunos oficiales, algunos para que vinieran a buscarme al bar, tomaran mi declaración y recogieran el vehículo, y otros para que fueran al área de la que había escapado en busca del hombre que había descrito. Tyrell estaba afuera, apretando su chaqueta alrededor de su cuello. Su comportamiento cambió de inmediato al verme a mí y al auto, la ventana rota y la sangre manchando el vidrio y manchando la puerta. Estoy seguro de que no me veía mucho mejor de lo que me sentía. ¿Qué diablos te pasó?, preguntó, sonando a la vez sorprendido y genuinamente preocupado, mientras llevaba el auto a un estacionamiento en el medio del estacionamiento, sin molestarme en encontrar un lugar para él. Salí, agarré las llaves mientras lo hacía y rodeé la parte trasera del auto. Me siguió. La preocupación y la curiosidad delineaban su rostro mientras me dirigía al maletero. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tenía razón, el olor me golpeó más fuerte estando de pie justo afuera del baúl, y vi que la cara de Tyrell se contraía de disgusto. ¿Qué diablos hay ahí dentro?, preguntó, tosiendo durante unos segundos como si fuera a vomitar, solo para escupir. Algo malo, creo. Estoy bastante seguro de que iba a estar ahí dentro. Me dirigió una mirada que era ilegible y no ofrecí una explicación. Un nuevo tipo de horror burbujeaba dentro de mí con la comprensión. Deslicé la llave en la cerradura del baúl del viejo auto, la giré con un clic, tragando con fuerza contra el nudo que se formaba en mi garganta. Abrí el baúl. El aire que salió era cálido, húmedo y rancio, como un horno lleno de carne en descomposición. Me tambaleé hacia atrás, parpadeando frenéticamente contra el agua que me empañaban los ojos. «Oh, Dios mío», suspiró Tyrell. «Oh, Dios mío». Me limpié la humedad de los ojos y miré dentro del baúl. Me quedé con la boca abierta y el estómago me dio un vuelco al verlo. En la parte trasera del coche estaban los restos de Jonathan, el Jonathan real que me había imaginado que había visto en la aplicación. Su rostro estaba blanco como la tiza, la boca abierta, en una expresión permanente de horror, y donde debería haber ojos, había dos fosas vacías. Un corte largo se extendía desde la parte inferior de su barbilla hasta su ingle, partiéndolo por la mitad y esparciendo todo tipo de contenido por el interior del maletero, empeorando dada la incómoda posición en la que lo habían obligado a encajar. Cortes al azar se alineaban en su piel grisácea, faltaban dedos de las manos y los pies. Me dolía el corazón por el hombre que nunca había conocido. Sus últimos momentos habían estado llenos de nada más que la crueldad innecesaria de un maníaco, y una parte de mí lloraba por la versión de mí mismo que no escapó. Por egoísta que pueda sonar, mirar al hombre se sintió como mirar una versión potencial de mí mismo, chocante en más formas de las que esperaba, y rápidamente cerré el maletero del auto nuevamente. Cerré los ojos y acerqué la boca, tragando fuerte contra la bilis que me subía y me volví hacia Tyrell. «Vamos adentro. La policía estará aquí pronto para tomarme declaración y yo necesito una maldita bebida». Él asintió con los ojos todavía muy abiertos, echando otra mirada al maletero antes de llevarme adentro. La policía apareció poco después, aunque para entonces ya estaba un poco borracho. Demándenme. Había sobrevivido a un intento de asesinato, y no había mucha más información que pudiera dar que no hubiera dado ya. Pasé esa noche en la casa de mi hermana. Mi jefe me ofreció la rara noche libre debido a mi evento, como él lo llamaba, y T me ofreció llevarme porque no estaba de humor para llamar a un Uber, taxi o algo por el estilo. Los días siguientes transcurrieron de una manera algo surrealista y azul. Recibí llamadas de amigos, conocidos, gente que había conocido en una fiesta y demás, todos fingiendo preocupación en un intento de escuchar la historia de mí. En algún momento volví a casa, sintiéndome cohibida por ser una carga para mi hermana y su marido, y regresé a mi apartamento. Entre todas las llamadas en busca de chismes, llegó la llamada que estaba esperando. Era de un tal detective Howard, del departamento de policía local, el hombre a cargo de mi caso. Me habían absuelto de cualquier sospecha de participación casi de inmediato, ya que el cuerpo de Jonathan Derry, como había llegado a saber su nombre, tenía varias horas cuando me subí al vehículo, y su coche había sido llevado a horas de distancia de la ciudad en la que vivía y por la que normalmente conducía, hasta nuestro pequeño pueblo.
Probablemente por el hombre con el que había estado en el coche esa noche. No tenían ni idea de la identidad del hombre, ya que cuando llegaron los agentes no había rastro de él, más que de su sangre en el charco de cristal. Y mi descripción de un tipo con el pelo largo y grasiento solo sería de cierta ayuda, dado que una persona que huye es probable que cambie de apariencia, y un corte de pelo suele ser la primera solución. Me dijo que estaban atentos en los hospitales locales por si aparecía un hombre con su descripción con una herida en la pierna como la que probablemente le había causado yo, y me dijo que me mantendrían informado de su evolución. «Sobreviviste a algo que la mayoría de la gente probablemente no hubiera sobrevivido», dijo cuando la llamada estaba llegando a su fin. «Considérate afortunado». «Supongo, gracias». «No hay problema, descansa un poco. Si tienes alguna pregunta...» Se me ocurrió al instante como una luz aleatoria que parpadea entre la oscuridad, ni siquiera estaba seguro de por qué. ¿Encontraste el teléfono? ¿El del conductor? ¿El de Jonathan? Fue como tirar de una cuerda y desenredar cada vez más y más conclusiones aterradoras. El teléfono tenía mi dirección, mi nombre y mi número de teléfono. Nunca terminé el viaje, así que no había forma de estar seguro de cuánto tiempo había visto mi dirección. Incluso si no lo hubiera hecho, había visto dónde vivía. No hay teléfono, pero lo están investigando. ¿Y si vuelve? ¿Sabe dónde vivo, dónde trabajo y si vuelve? Las palabras salieron de mi boca casi mecánicamente. Mi respiración se atascó en mi garganta mientras una ansiedad familiar regresaba. Entonces llámanos. Eso es más probable que suceda. No tenemos ninguna razón para creer que se quedó en la zona. Estás a salvo. No sonaba convincente. De nuevo, si pasa algo, llámanos. Está bien, gracias. No se me ocurrió nada más que decir cuando la llamada terminó. Los últimos días han sido pasables. T se ha ofrecido a llevarme al trabajo y traerme de vuelta. Lo cual está bien por el momento, pero vivo lejos de él y no quiero ser un impedimento por mucho más tiempo. No ha habido señales de ese hombre, más allá de las pesadillas recurrentes que plagan mi sueño inquieto cada noche. Pero cada vez que veo un auto desconocido que reduce la velocidad afuera de mi edificio, mi corazón se detiene, lo que sucede con demasiada frecuencia en un complejo de departamentos. Por eso escribo esto. Es a la vez una advertencia y un intento de sacarme esta mierda de la cabeza, así que tal vez dejarlo aquí ayude. Ese hombre, sea quien sea, todavía está ahí afuera, y estoy seguro de que hay otros como él. Si usas aplicaciones de viajes compartidos, Uber, Lyft, diablos, incluso taxis, y el conductor alguna vez te hace sentir incómodo en lo más mínimo, confía en tu instinto. Es mejor que lo que podría ser la alternativa, lo que podría haber sido para mí. Es mejor que vivir una vida mirando por encima del hombro.